El 3 de enero de 2020, un dron estadounidense MQ-9 Reaper despegó en la oscuridad y lanzó 4 misiles Hellfire sobre un convoy que acababa de salir del aeropuerto de Bagdad. En el vehículo viajaba el general Qasem Soleimani, el hombre más poderoso de las Fuerzas Armadas iraníes después del propio Ayatollah Jamenei, arquitecto de 2 décadas de influencia iraní en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Su muerte sacudió el tablero geopolítico del Medio Oriente en segundos. Los mercados del petróleo abrieron al alza. El Pentágono activó protocolos de emergencia, y en Teherán el régimen prometió una venganza que haría llorar a América. Lo que siguió no fue una guerra convencional. Fue algo más complejo, más caro y más opaco. Una guerra financiada por capas, donde los presupuestos militares oficiales son solo la parte visible del iceberg, y donde el dinero real fluye a través de fondos de defensa clasificados, alianzas con países del Golfo, sanciones económicas convertidas en arma, milicias financiadas por petróleo de contrabando y mercados de armas que no aparecen en ningún informe público. Esta es la historia del dinero detrás de la confrontación más cara y más larga de la historia reciente del Medio Oriente. Empecemos por el lado estadounidense, porque los números son los más grandes y los más documentados. El presupuesto de defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2025 fue aprobado en $850 mil millones. Es la cifra más alta en la historia del país en términos nominales. Pero dentro de ese presupuesto hay una categoría que interesa especialmente en el contexto de Irán. El Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, que es el mando militar responsable de toda la región que va desde Egipto hasta Afganistán, pasando por el Golfo Pérsico. CENTCOM opera la quinta flota en Bahrein, mantiene bases en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak y otros países de la región, y ha sido un instrumento operativo de todas las acciones militares estadounidenses contra Irán o sus aliados en los últimos 25 años. El costo de mantener esa presencia militar en el Golfo Pérsico es difícil de aislar del presupuesto general, porque el Pentágono no desglosa sus gastos por región con ese nivel de detalle en los documentos públicos. Pero organismos independientes como el Costs of War Project de la Universidad de Brown han intentado hacer ese cálculo. Sus estimaciones indican que desde el año 2001, las guerras y operaciones militares de Estados Unidos en la región de Medio Oriente y Asia Central han costado en conjunto más de $8 billones, incluyendo el costo a largo plazo de la atención a veteranos. No todo ese dinero es atribuible directamente a la confrontación con Irán, pero una fracción significativa lo es. Las operaciones en Irak, que en parte fueron motivadas por el intento de limitar la influencia iraní en ese país. El apoyo logístico a Arabia Saudita en Yemen contra los hutíes financiados por Teherán. Y las operaciones de inteligencia y guerra cibernética contra el programa nuclear iraní. Hablando de guerra cibernética, en 2010 el mundo descubrió la existencia de Stuxnet, un virus informático de una sofisticación sin precedentes que había infectado las centrífugas de enriquecimiento de uranio de la planta de Natanz en Irán y las había destruido físicamente desde adentro. Las investigaciones posteriores indicaron que Stuxnet fue desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e Israel en una operación clasificada. El costo de esa operación nunca ha sido confirmado oficialmente, pero analistas de ciberseguridad estiman que el desarrollo de un arma cibernética de esa complejidad requirió cientos de millones de dólares y equipos de programadores trabajando durante años. Era, en efecto, un acto de guerra pagado con fondos de inteligencia que no aparecen en ningún presupuesto público accesible. Y luego está el dinero que fluye desde los aliados. Porque Estados Unidos no financia solo con sus propios impuestos la confrontación con Irán. Lo hace también a través de las ventas de armas y los acuerdos de seguridad con los países del Golfo Pérsico que comparten el objetivo estratégico de contener a Teherán. Arabia Saudita es el mayor comprador de armamento estadounidense del mundo. Entre 2015 y 2024, los contratos de venta de armas entre Washington y Riad superaron los $100 mil millones en compromisos acumulados, incluyendo aviones de combate F-15, sistemas de defensa antimisiles Patriot, munición de precisión y armamento diverso. Emiratos Árabes Unidos firmó en 2021 un acuerdo para adquirir $23 mil millones en armamento estadounidense, incluyendo aviones F-35, el caza más avanzado de la historia. Israel recibe anualmente en torno a $3.800 millones en ayuda militar de Estados Unidos, una cifra que se disparó tras octubre de 2023.
Cada uno de esos dólares que circula en esos acuerdos tiene como telón de fondo, directa o indirectamente, la amenaza iraní. Arabia Saudita quiere esos sistemas antimisiles porque los hutíes yemeníes, financiados por Irán, han lanzado cientos de drones y misiles contra su territorio. Israel quiere los F-35 porque su escenario de amenaza primario incluye un eventual ataque a instalaciones nucleares iraníes o la necesidad de defenderse de represalias de Hezbollah, que es el brazo armado más sofisticado de Irán en el exterior. Es un ecosistema financiero donde la confrontación con Teherán es el motor que hace girar miles de millones en contratos de defensa cada año. Ahora miremos el otro lado del tablero. ¿Cómo financia Irán su propio lado de esta confrontación? La respuesta es más complicada de lo que parece, porque Irán opera bajo sanciones devastadoras que supuestamente deberían haberlo llevado a la quiebra hace años, y sin embargo no lo han hecho. En 2023, Irán generó en torno a $53.000 millones en ingresos por exportaciones de petróleo, según estimaciones de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Eso es más del doble de lo que generó en el peor momento de las sanciones, en 2020, cuando la producción y las exportaciones cayeron dramáticamente. La recuperación fue posible gracias a China, que absorbió alrededor del 80% del crudo iraní exportado, y gracias a la infraestructura de evasión de sanciones que Irán construyó meticulosamente durante años. Esos ingresos son el sustento del presupuesto de defensa iraní. El presupuesto militar oficial de Irán para 2024 fue de aproximadamente $10.000 millones, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Es una fracción mínima del presupuesto estadounidense, pero el presupuesto oficial iraní captura solo una parte de lo que el régimen gasta realmente en sus capacidades militares y en su red de influencia regional. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocidos como los Guardianes de la Revolución o IRGC por sus siglas en inglés, operan como un Estado dentro del Estado. Controlan empresas, contratos de construcción, importaciones estratégicas y partes significativas de la economía iraní. Sus ingresos reales son opacos, incluso para analistas con acceso privilegiado. La Fuerza Quds, el brazo exterior de los Guardianes de la Revolución, que fue el instrumento de Soleimani durante décadas, financia su red regional de una forma que mezcla dinero del presupuesto estatal con ingresos generados localmente por cada grupo aliado. Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, no depende exclusivamente de transferencias de Teherán. Tiene sus propias fuentes de ingresos que incluyen negocios legales, redes de donantes en la diáspora libanesa y chiita global, y según múltiples informes de inteligencia occidental, participación en el tráfico de drogas en América Latina y África Occidental. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a decenas de empresas y personas vinculadas a Hezbollah en América del Sur, especialmente en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, acusándolas de lavar dinero para la organización. Los hutíes en Yemen representan otro capítulo en la financiación iraní de sus guerras por delegación. Irán les suministra armas, misiles balísticos, drones de ataque, tecnología de fabricación de explosivos. Ese suministro llega por contrabando marítimo en embarcaciones que los analistas de inteligencia rastrean con dificultad porque usan las mismas tácticas de evasión que los petroleros de crudo iraní. El costo de armar a los hutíes es una fracción del costo de mantener un ejército convencional en el Golfo, pero el impacto estratégico es desproporcionado. Los ataques hutíes contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo a finales de 2023 y durante 2024 perturbaron una de las rutas comerciales más importantes del mundo, obligaron a decenas de navieras a rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, dispararon los costos del seguro marítimo y forzaron a Estados Unidos y sus aliados a desplegar buques de guerra para escoltar el tráfico civil. El costo de esa operación naval para Washington y sus socios fue de miles de millones de dólares. El costo para Irán de financiar los ataques hutíes que la provocaron, una fracción de esa cifra. Esa asimetría financiera es uno de los principios estratégicos más importantes del modelo iraní. Irán no puede ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. No tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene el alcance logístico. Pero puede hacer que cada dólar que gasta en desestabilizar la región obligue a Washington a gastar 10, 20 o 50 dólares en responder. Es la economía de la guerra asimétrica aplicada a escala regional. Barato atacar, caro defender. El programa de misiles balísticos iraní ilustra perfectamente ese principio.
Irán ha desarrollado durante décadas uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes del mundo fuera de las grandes potencias, con capacidades de alcance que cubren todo el Medio Oriente y partes de Europa. El costo de producir esos misiles en Irán, donde la mano de obra es barata y la tecnología fue adquirida en parte mediante transferencias de Corea del Norte y China en los años 90, es significativamente menor que el costo de interceptarlos. Un misil balístico iraní de alcance medio puede costar entre 2 y 3 millones de dólares. Un interceptor del sistema Patriot que lo destruya en vuelo cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. Y no siempre se necesita un solo interceptor para destruir un solo misil. En el ataque de abril de 2024, Israel y sus aliados dispararon cientos de interceptores para neutralizar los proyectiles iraníes. El costo de la defensa fue muy superior al costo del ataque. ¿Quién más pone dinero en este tablero? Los países del Golfo tienen su propio capítulo. Arabia Saudita ha gastado durante años entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales en defensa, uno de los presupuestos militares más altos del mundo en términos relativos a su PIB, y una fracción importante de ese gasto está directamente motivada por la amenaza iraní. La guerra en Yemen, donde la coalición liderada por Riad intervino en 2015 para frenar el avance hutí, costó a Arabia Saudita estimaciones que van desde 100.000 millones hasta varios cientos de miles de millones de dólares en una década, incluyendo operaciones militares, destrucción de infraestructura propia, pérdida de producción petrolera atacada y asistencia humanitaria. Es el precio que Riad pagó por combatir un proxy de Teherán en su frontera sur. Israel, por su parte, gastó en el periodo entre octubre de 2023 y finales de 2024 lo equivalente a entre 20 y 25% de su PIB anual en operaciones militares, según estimaciones del Banco de Israel. Una parte de ese gasto está directamente vinculada a Irán. La interceptación de los ataques directos de abril y octubre de 2024, las operaciones contra Hezbollah en el norte y los gastos de inteligencia y operaciones especiales contra el programa nuclear iraní que llevan décadas activos. Israel no publica cifras detalladas de su presupuesto de inteligencia, pero el Mossad es considerado uno de los servicios de inteligencia exterior más activos y mejor financiados del mundo en proporción al tamaño del país. Y hay un actor que aparece en ambos lados de este conflicto de una forma que ningún otro puede reclamar: Rusia. Moscú vende armas a Irán, incluidos sistemas de defensa antiaérea como el S-300, y en el periodo posterior a 2022 la relación se profundizó, con Irán suministrando drones Shahed a Rusia para su uso en Ucrania, mientras Moscú consideraba transferencias de tecnología militar avanzada a Teherán. Al mismo tiempo, Rusia comparte con Irán el interés en mantener el precio del petróleo alto y en complicar la vida estratégica de Estados Unidos en el Medio Oriente. No es una alianza formal, es una convergencia de intereses que beneficia financieramente a ambas partes y que complica enormemente el cálculo occidental. Al final de esta cadena de miles de millones que circulan entre presupuestos de defensa, contratos de armamento, petróleo de contrabando y fondos de inteligencia clasificados, hay una pregunta que pocas veces se formula directamente. ¿Quién gana con que esta guerra no termine? La respuesta incomoda a los dos lados del Atlántico. Las industrias de defensa que fabrican los misiles, los interceptores, los drones y los sistemas de vigilancia ganan. Los países productores de petróleo ganan cuando la tensión en el Golfo mantiene los precios altos. Los regímenes que necesitan un enemigo exterior para justificar su gasto militar y su control interno ganan. Tanto el régimen de los ayatolás como los halcones de Washington se retroalimentan mutuamente en una confrontación que lleva 4 décadas, generando facturas que pagan los contribuyentes, los consumidores de gasolina y las poblaciones civiles de una región que lleva 4 décadas sin conocer la paz. La guerra entre Estados Unidos e Irán no es solo una disputa geopolítica, es también uno de los negocios más rentables del siglo XXI. Y mientras siga siéndolo, nadie con poder real para detenerla tiene demasiados incentivos económicos para hacerlo.